Listo. Listo. Perfecto. ¿Sí ven mi pantalla? ¿La ves, Alberto? No lo escucho, si está con el micrófono Sí, apagado. ahí se ve. Sí, sí, ya, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces empezamos. Buenas noches. Bienvenidos a esta última sesión de justicia espacial del primer cuatrimestre del 2023. Hoy, bueno, como les decía, vamos a tener ya nuestra última charla de cierre. Esta es la plataforma Justicia Espacial. Nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com. Es un esfuerzo conjunto entre la Fundación Clave, Internos Atelier, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y la Municipalidad de La Abuelita, con la que estamos trabajando ya, perdón, ya desde hace varios cuatrimestres. Contarles un poco que esta primera agenda que tuvimos en el cuatrimestre, hemos tenido distintas conversaciones que han venido acompañando el proceso de desarrollo de este taller que desarrolla la plataforma Justicia Espacial en paralelo con la Universidad Veritas. Al inicio nos acompañó Ingrid Quintana de Colombia para hablarnos sobre criterios sobre la justicia espacial. Luego Eduardo Peláez y Pablo Pedreros del Perú nos hablaron de cartografías críticas. El estudio A01 de Alemania, Holanda, Costa Rica nos hablaron sobre participación. Y hace unos días atrás tuvimos al Mínimo Común del Paraguay hablándonos sobre sus experiencias prácticas. Y al día de hoy nos acompaña José Fernando Gómez de Natura Futura del Ecuador, quien nos va a compartir también sus experiencias prácticas. Bueno, les presento a José Fernando Gómez Marmolejo. Él es fundador de Natura Futura en Babahoyo, el Ecuador, una práctica que se cuestiona sobre temas sensibles de la arquitectura y de las ciudades latinoamericanas. Un camino de exploración arquitectónica que trabaja en búsqueda de soluciones mediante la experimentación continua y la investigación, interviniendo desde una lógica sencilla a incorporar cierto orden en una continua redefinición de las dimensiones de lo colectivo, de las acciones que generan urbanidad y de la gestión como proceso de producción hacia la transferencia de saberes. Él es arquitecto, José Fernando es arquitecto ecuatoriano, titulado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil y máster en diseño arquitectónico avanzado en Chihuahua, México. Fundador del estudio taller Natura Futura, ha obtenido nominaciones dentro del Premio de las Américas y Bienal Panamericana de Quito, con exposiciones en el Festival de Arquitectura en Bali, Indonesia, y en la Bienal de Arquitectura de Valparaíso, Chile, trabajando en propuesta de investigación sobre la decodificaciones urbanos e identidades de ciudades satélites. Ganador del primer premio de la Bienal Panamericana de Quito en el 2016, 2018 y 2020 en categorías de diseño arquitectónico, rehabilitación, desarrollo y hábitat social. La verdad que es un placer tener a José Fernando, tengo el gusto y placer de conocerle. Y para nosotros, definitivamente en el momento que nos encontramos del taller, es importantísimo escuchar a alguien con la experiencia y proyectos que ha desarrollado con mucha sensibilidad en el entorno que trabaja. Y como vimos hace unas semanas pasadas también hace una semana pasada con Mínimo Común del Paraguay, ambas son prácticas muy sensibles al trabajo con los materiales que tengan sentido con el lugar y que sus arquitecturas definitivamente comunican, tienen la sensibilidad de enlazarse de la mejor forma posible con el entorno y el contexto. José Fernando, antes de darte la palabra, voy a tirar algunas ideas sobre la mesa para que empecemos con tu charla y poder ojalá conversar un poquito con vos después de la charla. Contarles que la sesión va a estar grabada como todas las que hemos tenido y esto es un repositorio que tenemos ya en la plataforma de justicia espacial con más de 60 charlas en temas afines. Contarles que la plataforma de justicia espacial es un esfuerzo robusto de varios colaboradores y colaboradoras de distintos países, como Clarisa Quintanilla, arquitecta nicaragüense, Marlene Rodríguez, Alberto Medina, Alejandra Fernández, Sharon Salas, mi persona, Iván Delgado, Alonso Gamboa y Lucía Flores,
quienes somos arquitectos, arquitectas costarricenses, también Eduardo Useche de Colombia, que nos estaba apoyando, y Ingrid Quintana también de Colombia, Carlos Segura, perdón, también, que es arquitecto costarricense, Gabriel Visconti del Estudio Haga y Minche Mena, Gabriel de Venezuela y Minche de México. Y obviamente nuestros estudiantes que cuatrimestre a cuatrimestre nos han ayudado a desarrollar los distintos procesos. Esta es una plataforma que promueve la agencia de intercambios comunitarios multisectoriales y a través de las disciplinas. Estos son los valores en los cuales trabajamos, compartimos lo que hacemos, promovemos la solidaridad que tenga empatía, promovemos la participación activa y proponemos justicia. El día de hoy, me disculpan, hay unos dedazos ahí, pero el día de hoy voy a hacer esta breve intro para hablar sobre experiencias y conversar un poco. Una frase que ha sido importante siempre compartir al inicio y al final de este curso es esta de Brian Stevenson que dice: el opuesto de la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Y por tanto estamos hablando de la inequidad, que es algo que nos interesa investigar, dialogar y proponer alrededor de esto. Otro tema que ha sido importante cuando hablamos de justicia espacial es tener distintas referencias teóricas. En este caso, nos gusta presentar el modelo del Pentágono de las formas de opresión de Iris Young como una especie de modelo analítico que presenta cómo se producen estas espacializaciones injustas y qué deberíamos de estar observando. O cómo Álvarez en el 2013 agarra el modelo de Iris Young y le da una inversión y más bien habla de un modelo justo. ¿Cuáles son esos 5 pilares hacia un modelo justo? Y nuestros estudiantes toman algunas de estas referencias y proponen sus propios modelos de cómo se debería entender la justicia en el espacio. Y nos interesa esto para poder hablar de esta coproducción de geografías justas o injustas, donde también Greenwood y Levin hablan un poco de cómo los procesos de diseño se pueden ver desde la hermenéutica no solo como una acción, pero no solo como una acción, sino como un método de pensamiento. Bien, perdón, lo dije totalmente al revés, me disculpan. Es más bien una acción, la hermenéutica como una explicación, más allá de solo pensarlo. Y evidentemente buscar darle sentido a lo que hacemos, desde las acciones, que tiene sentido, que tiene arraigo. Nos interesa hablar de la sostenibilidad también en ese sentido, de cómo evidentemente los proyectos tienen que encajar más que dominar el entorno. Tenemos que aportar recursos, tenemos que poder regenerar, encajar y dejar el lugar en mejores condiciones de las cuales lo hemos encontrado, ¿verdad? Como ustedes saben, la sostenibilidad puede ser amplia, compleja, desde lo social, lo ambiental y económico, y nos interesa pues enfocarnos en ese sentido. Hay una reflexión muy bonita que hace Janine Benyus, quien acuña el concepto de biomimicry o biomimética, y ella habla cómo los sistemas naturales tienen 10 formas de encajar bien, ¿verdad? Y entonces, de ahí no quisiera como extenderme mucho con esto, pero sí es importante decir que Janine considera como bióloga que es el promover la diversidad, la cooperación, todo se recicla, se aprende del contexto. O Donella Meadows en su libro Pensando en Sistemas habla sobre la importancia de cómo los sistemas se pueden cambiar desde 12 puntos, donde el doceavo y el onceavo son los más importantes. Cómo trascender paradigmas a través de entender el objetivo de un sistema y cuáles son, digamos, lo que hace que ese sistema funcione y opere. O cuando se habla del Living Building Challenge o de edificios vivos desde la cultura regenerativa, se habla claro, uno tiene que tomar en cuenta proyectos que consideren el agua, la energía, etcétera, pero también se habla del bienestar y la felicidad, de la equidad o de la... Entonces, todos estos son conceptos que tratan de alguna manera hacernos entender que la sostenibilidad regenerativa es algo más allá de una moda, tal vez vuelta a un producto de consumo de hace más de 20 años, pero que hoy en día hay premisas importantes, que es darle sentido a lo que hacemos. Y parte de esta sostenibilidad que engloba los procesos y que tienen que ser equitativos y que promuevan la justicia en el espacio, tiene que ver con la acción y cómo formamos parte de esta cultura transformativa, ¿verdad? Que promueve sentido y arraigo. Y les hemos compartido algunos proyectos que también hacemos en la oficina a través de procesos participativos,
y que de ahí se extraen patrones de diseño que se convierten en pautas y que después esto se traduce en operaciones espaciales que toman a la comunidad en cuenta en los distintos procesos de gestión. Entonces, bueno, como les había comentado, hemos tenido este ciclo de charlas y estos invitados que les comentaba anteriormente. Para hoy nos acompaña José Fernando. Y ya para cerrar, nada más les quería contar un poco de qué hemos aprendido, qué notas importantes han salido de estas charlas. Bueno, cuando hablábamos inicialmente con Ingrid, ella hacía una pregunta: ¿cómo definimos la justicia en nuestras propias palabras? Porque podemos tener un montón de definiciones de libros, pero al final, ¿cómo desde la comunidad, desde las personas que habitan, se puede definir lo que significa justicia? ¿Cómo la comprendemos? ¿Quiénes son los responsables del espacio público? Luego, cuando hablamos de cartografías con el equipo de Perú, hablábamos sobre rutas, trabajar rutas de acción que permitan alinear esfuerzos a la hora de comprender el territorio, o sea, cuál es la vocación de un territorio y cómo eso se convierte en una especie de mantra para poder desarrollar los proyectos. Cuando hablábamos luego de procesos participativos, apuntaba el equipo de A01 la importancia de comprender dinámicas sociales, donde la arquitectura le aporta un valor a estas dinámicas, ¿verdad? Y finalmente nos aportaba mínimo común la importancia de entender la materialidad como formas de representación y apropiación del espacio. Entonces, pues nada, eran algunas ideitas que quería tirar sobre la mesa. José Fernando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto, un placer tenerte por acá. Ojalá tenerte pronto presencialmente, pero bueno, ahora nos toca en la virtualidad por el día de hoy y gracias por aceptar la invitación. Te cedo el espacio y muchas gracias. No, no, hay que ser justo, Michael. Necesitamos algún rato ir a Costa Rica. La verdad es que estamos con ese pinino hace tiempo de poder conocerlo. Gracias por la invitación. Saludos para todos, para todas. Quiero comenzar. A ver, ¿cómo puedo compartir, verdad? Si puedo Vale, sí. compartir. A ver, vamos a ver. ¿Quiero actualizar el controlador? Ahora no. A ver, ¿cómo hago para compartir? Por favor, vamos viendo cómo hago para compartir. ¿Viste a donde está un cuadrito con una flechita para arriba? Ah, ahí le estás dando, creo. Ahí lo estamos viendo, Sí, ahí ya se pero, ve. pero en modo, ponerlo en modo presentación, a ver si sale. A ver, vamos poniéndolos en modo presentación. Ustedes me Listo, avisan. ¿Está estamos. perfecto? Ya, perfecto. A ver, quiero comenzar justamente con lo que hablaba Mike, el tema de que, a ver, el ser humano siempre está con esas ganas de categorizarlo todo, ¿no? Entonces, creo que es hora de ir pensando en ni siquiera qué es la arquitectura, sino cómo se comporta. Y cuando hablo del comportamiento de la arquitectura es a partir de la coherencia. Es totalmente, creo que el concepto en general de todo es una coherencia con responsabilidad y una pertinencia al lugar, ¿no? Entonces, desde que tuve la oportunidad de ser arquitecto, poderme graduar en México, salir del territorio, poder explorar otros territorios, iba entendiendo la diversidad de cultura, la diversidad de comportamiento, la diversidad de apropiaciones. Y prácticamente creo que las primeras intenciones fue aquella, ¿no? Buscar cómo, eh, buscar cómo se comporta el territorio donde uno crece, donde uno nace, ya desde una perspectiva de un observador como arquitecto y más no como un ciudadano. ¿Por qué? Porque como ciudadano creía de que todo estaba bien, de que si nosotros tenemos una calle, nos las apropiábamos, cogíamos unas piedras y jugábamos y perfecto, la disfrutábamos. Al final sentíamos que la calle era una extensión del espacio público y lo es. Pero en la realidad ahorita es que ya no se puede porque no es una calle, es una calle vehicular. Entonces,
Babahoyo, yo soy de Babahoyo. Babahoyo es una ciudad satélite que gira alrededor de la metrópolis que es Guayaquil. Guayaquil es una ciudad casi de 3 millones de habitantes, Babahoyo es de 125.000 por ahí. Es una ciudad capital, no tiene escuela de arquitectura, no hay universidad de arquitectura, todavía es una ciudad que se va desarrollando poco a poco, pero su recurso principal es el río. Es una ciudad que prácticamente toda la ciudad es inundable, el río puede crecer y se inunda. Están en ese proceso de ver cómo trabajar los desagües de aquello. Y es una ciudad que desde su empirismo, desde su construcción a partir de los maestros de obra, de sus experiencias que han venido construyéndose poco a poco, ha tenido particularidades y lógicas o inteligencias locales que nos permitirían explorar mucho más y aprender de ellas, ¿no? Entonces, era emergiéndonos más dentro del territorio de ver cómo funciona su economía local, su economía informal, y su forma de construir de una forma palafítica dentro de las periferias de esta ciudad. ¿Por qué? Porque si es una zona inundable, las lógicas es trabajar con pilotes para que no se inunde cuando sea el invierno. Entonces, era esto. Esta era nuestra ciudad hace, ¿qué será? Unos 20 años atrás. Si nos podíamos ver, casi era una ciudad como las que hay en Vietnam, que son acuáticas. Poco a poco se ha ido construyendo y a partir quedaron muy pocas viviendas flotantes, ¿no? Que cada vez más el gobierno lo que le dicen es chao, porque se ven feas dentro de la ciudad. Entonces, era entender todo, nuestro patrimonio, nuestra forma de artesanía, nuestra forma de hacer ciudad, qué es lo que está pasando actualmente con las ciudades urbanas, no solamente de Ecuador, sino de Latinoamérica, cuando yo voy a visitar a Bolivia, Perú, cuando voy a Colombia, veo que esto cada vez pasa más. Nuestras ciudades se están convirtiendo en áreas de robóticas, el Alucubón está por todos lados porque, entre comillas, es como un modelo de modernidad, ¿no? Entonces, hay edificios como esto, hay dinero, el local, la informalidad genera negocios que son muy rentables, pero la agricultura también, porque es una zona agrícola, una zona tropical, llueve mucho, pero la arquitectura que está pasando es que no están respondiendo dentro de un contexto y un clima, ¿no? Entonces aquí utilización de full aire acondicionado, hay repeticiones, nuestras ciudades cada vez más están invadidas por el tema de la ocupación total del lugar, del suelo, las leyes, las políticas públicas deficientes, modelos de vivienda, como todas las ciudades que pasan, ¿no? Entonces, lo que nos queda asombrado es que una ciudad tan pequeña como Hoyo vaya teniendo estos modelos de respuesta. Entonces, creemos que la arquitectura parte también de una gestión de, no solamente de procesos de construcción, sino de procesos de formación. Y eso es interesante porque cuando teníamos la necesidad con Carlos Luis, que es un diseñador gráfico, de tener un espacio, sentíamos que teníamos que tener un espacio como una escuela abierta. El tallercito es nuestra oficina desde el 2013 hasta la actualidad. Eh, y entendíamos que era la primera plataforma de experimentación con el material, de experimentación con el uso, y entendíamos de que las oficinas de arquitectura deberían dejar de ser como estos espacios de que viene el cliente y se va, sino que pueden ser una escuela de gestión, de podemos llamarle como de amalgamar el tema de la arquitectura, el diseño, la ilustración, la fotografía, la música y hacer un espacio de artes, ¿no? Artes compartidos, transferencia de saberes, que nos daba a nosotros poder conectarnos más con los jóvenes. Y eso hacía que íbamos investigando mucho más. Entonces, entendíamos que la gestión era como una aproximación para conectarnos de cómo estaba con la escena artística dentro de la ciudad, cuál era esa necesidad del talento, y luego de ahí pasamos a entender un poco más la materia y el habitar desde estos jóvenes, cómo entender de poder trabajar con lo que hay siempre. Este era un terreno vacío. Oscar era un gestor cultural que lo conocimos dentro de estos eventos que se llamaban Rueda Blanca, que se llaman porque lo hacemos en verano,
y había una necesidad de poder habitar un espacio este solar. Entonces fuimos y habían estos bloques se lo había dejado el padre para construir una losa normalmente acá en Ecuador se le llaman como a los entrepisos, que los sirven para poderlo fundir y que sean como especie de un material aislante, de liviano, ¿no? Entonces dijimos que no vamos a trabajar una losa, sino vamos a tomar todo el material para crear toda la casa, todo el envolvente y poder trabajar con este materiales en nuevas formas de habitar, porque acá normalmente en Babahoyo lo que hacían es en luce pinta porque no le dan el otro valor que se necesita o no se ve otras posibilidades. Trabajando con la luz, con los espacios, con la forma, entendíamos de que si estos materiales eran huecos por dentro, necesitábamos ver cómo aislarlo, utilizábamos la investigación como también procesos de proyectuales. La cáscara de arroz, como hoyo es agrícola y bastante arroz, sentíamos que eran unos buenos aislantes y lo íbamos llenando a cada bloque. Como era una casa de doble uso, doble fachada, la primera lo aislábamos con eso, ¿no? Lo interesante de estos proyectos es ver cómo van mutando, cómo va creciendo las personas. Esto fue después de 2 años ya. El patio se convierte en un restaurante, la casa se convierte en una parte pública y comienza a generar nuevas formas de crecimiento, ¿no? Entonces ya es una casa productiva. Asimismo, ir explorando con las tecas, con la arquitectura palafítica para poder lograr nuevas formas de habitar. Por ejemplo, esta casa no teníamos que diseñarla de tal forma que no necesite aire acondicionado, que la ventilación cruzada esté bien, los sistemas pasivos estén en orden, trabajar que las columnas, por ejemplo, de cemento arriba no existan, que todo sea estructurado por medio de la piel de la estructura exterior. Y vamos un poco entendiendo cómo se puede habitar en el trópico, ¿no? Entonces, es una casa muy abierta, pero a la vez muy cerrada, trabajamos con los materiales que se usan normalmente para hacer esta casa palafítica, que quiere decir que son muy resistentes como estructura, y entendíamos cómo la permeabilidad nos ayudaba a generar estos sistemas, ¿no? Entonces, teníamos desde la materia, desde la gestión, pero ahorita viene la diversificación de usos. Normalmente nos piden a nosotros trabajar en un gimnasio y creíamos que era como una oportunidad de generar un manifiesto, ¿no? Entonces, normalmente en Ecuador los gimnasios se hacen así, llenos de vidrio, con aire acondicionado y todo, y dijimos, y es siempre cuestionándonos el por qué no hay otras posibilidades de trabajar, de vivir, de habitar. Entonces, los centros urbanos en Babahoyo, ¿cómo funcionan los gimnasios o las partes de salud? Es que se alquilan en alguna casa y se adapta a lo que hay la casa, pero no hay un desarrollo netamente de un equipamiento. Y esto era interesante porque donde se ubica Bardales es donde él vivía y poco a poco iba transformando esa casa y fue el transcurso de casi 2 años que fue construyendo poco a poco. Entonces, la idea de construir este equipamiento con un proceso de casi año y medio, 2 años ya con todo el diseño y todo, era de poder generar una arquitectura que no tenga un frente definido al nivel de que pongámosle vidrio o esta es la terracita, no, sino que generar un sistema que nos permita abrir para que se vincule todos los pisos de ejercicio con la ciudad y con el barrio. Entonces, era como un poco esa asociación de poder vincular todo con la ciudad, de poder protegernos con unas inteligencias patrimoniales que nos dejaron nuestros legados, nuestros acentos, como son las chazas, que podemos protegernos del agua, de la lluvia, del sol, pero podemos ventilar. Entonces, utilizar estas cosas que utilizaban en las casas patrimoniales a una escala más pequeña, romper la escala, abrir y poder generar todo un edificio de ventilación natural, pasiva, que nos ayude a poder ahorrar esa energía. Entonces estábamos con esta investigación y vimos cómo la arquitectura y los sistemas de pasivos frente a estos climas que tenemos, hicimos un cálculo y el cliente estaba ahorrando casi, podría decirse, casi unos $1.500 al año de luz solamente por tener sistemas pasivos. Entonces, para nosotros, ya desde ahí,
la arquitectura tiene coherencia con el lugar, con el bolsillo del dueño, con la economía, ¿no? Entonces, es entender nuestro territorio no para poder imponer cosas que no nos pertenezcan como tal, sino de ver cómo estos nos enseñan para poder trabajar y poder, digamos, ser productivo y eficiente a la forma de diseñar, ¿no? Entonces, la autogestión es otra de las operaciones transversales del estudio y es eso, conocer y muy bien de cómo funcionaban antes nuestras ciudades. Si nos podemos ver abajo, esta foto, chica, tenían un malecón con contacto con el agua, las casas funcionaban súper bien conectándonos con la ciudad, estaba súper ordenado, la escala y todo, y todo esto es un sistema flotante, ¿no? Entonces, cada vez más estas casas son retiradas y nosotros comenzamos hace 3 años con Juan Carlos Bamba una investigación sobre los hábitats flotantes y ahorita estamos en aquello y comenzamos con este proyecto Semilla de Don Teodoro, que era uno de los proyectos de un pescador que ya digamos que era como de los más antiguos de este lugar. Entonces, como hablaba Mike, la justicia espacial no es más que el otro lado de la pobreza, ¿no? Y asimismo, aquí, para él, para Don Teodoro, como dice, ¿quién dice que él está en un hábitat o mejor o peor que uno viva en el terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros salimos en la figura del ciudadano de arquitecto, perdón, salimos en la figura del arquitecto y nos ponemos con ciudadano y uno se da cuenta de que la arquitectura tiene que ser una herramienta para poder ver cómo generar un proyecto semilla con ellos. Nosotros trabajamos en la gestión, buscamos organismos de empresas privadas, trabajamos con proyectos junto a Teodoro, pero antes de poder trabajar con él, hicimos una investigación de cómo funcionan desde el patrimonio, desde hace 80 años, estas casas. ¿Por qué son como tal? ¿Por qué tienen ese grado de flotabilidad, ese grado de no tener ventanas, por ejemplo? Y íbamos descubriendo y íbamos explorando, investigando y viendo cómo son estos sistemas flotantes, ¿no? Entonces decidimos trabajar este proyecto por fase. La primera fase es rehabilitar un equipamiento. ¿Por qué? Porque investigar todavía sobre los desechos nos parecía que necesitábamos más tiempo. Y esto era interesante porque Don Teodoro hace doble vida, una vida de pesca y de guardar sus cosas aquí en este equipamiento, pero su vida lo hace terrestre. Entonces era muy importante ir trabajando junto a él. Él fue parte de la construcción, el señor de pelo blanco, la mano derecha. Nos iba enseñando algunas cositas de tecnología flotable, íbamos aprendiendo, íbamos también trabajando y poniendo poquito de coherencia, como yo le llamo, un poquito de arquitectura, diciendo que la cercha puede ser como un espacio de almacenaje para que él pueda tener solamente con una cuestión de diseñar, de poner una horizontal a más de lo que normalmente se pone, con eso podíamos unir esta horizontal digamos, a una altura determinada para que él pueda utilizarlo como estantería, ¿no? Entonces, ahí más o menos se ve. Entonces, para nosotros, no cambiar su grado de vivencia, a evolucionar un poco con el material, ubicándolo de acuerdo ordenadamente, extendiendo un poco la terraza para poderlo ser productivo, donde él pueda arreglar sus canoas, teniendo estanterías, teniendo un espacio para su hamaca. El hábitat flotante al final se desarrolla como un pequeño manifiesto a las diferentes posibilidades y al decir que nosotros somos visibles, es decir, normalmente todos estos territorios dentro del río son invisibilizados desde la ciudad, desde las políticas públicas, y para nosotros era importante generar este proyecto Semilla. Entonces, ya para terminar, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se construye el refugio, nos llaman desde una isla, desde Guayaquil, para poder ver si trabajamos un proyecto comunitario flotante porque es una isla protegida y no se puede construir nada allá. Nos dimos la tarea y el reto de que poderlo construir en Babahoyo está a 1 hora en tema terrestre Guayaquil
y lo llevamos navegando cuando se termina. Entonces, todos esos procesos de construcción, de entender, de poder ir tecnificando estos elementos de flotabilidad, de poder generar, como Aldo Rossi decía, un teatro del mundo, ir repartiendo por agua diferentes tipos de cultura o arte, era como para nosotros siempre esa forma de transferir conocimiento, no solamente en la enseñanza de la arquitectura, sino en la práctica. Entonces, íbamos poco a poco, nos demoramos un día por día terrestre porque ¿sabes? Teníamos que tener cuándo era la marea alta, cuándo era la marea baja, íbamos parando en cada pueblito para poder a tomar agua, a comer o algo. Y mientras llevábamos a la isla al observatorio, que es prácticamente es un centro comunitario, eh, íbamos atravesando, íbamos llegando a la metrópolis, que ahí está y se abre el Río Grande, ¿no? Entonces, para nosotros, entender una arquitectura y generar un manifiesto de decir cuál es y preguntas y reflexiones, ¿no? ¿Cuál es el verdadero desarrollo? Es decir, ahorita con el tema del cambio climático, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestro desarrollo? ¿No? Entonces, Guayaquil está al nivel del mar. Así como vamos, y es lo interesante, ¿no? Con esta foto nos puede demostrar que vemos de que si hay una inundación o hay un tsunami o lo que sea, paradójicamente el observatorio o las casitas flotantes son las únicas que van a sobrevivir. Es paradójico porque a veces creemos o no entendemos cuál es el tema del desarrollo como tal de ciudades, ¿no? Entonces, era entender nuestro patrimonio, rehabilitar nuestras técnicas o retomarlas y repotencializarlas, nuestras técnicas de madera, de los barcos. Entonces, se piden permisos marítimos, se trabajan con ingenieros navales, todo se lo hace a partir de una experimentación de saber qué va a pasar, pero siempre con responsabilidad. Entonces, llegamos al muelle, en el muelle nos conectamos y es un espacio que prácticamente se pueden desplegar todas las puertas y queda como una plataforma cubierta, conectada siempre con el agua. Estos son los niños que actualmente es un museo, es una aula útil. Trabajamos desde el principio, llevamos un poco a los duros de la isla hacia Babahoyo para que vean cómo es el proceso de construcción, para que aporten la gente que sabe de madera, llevamos al líder comunitario. Es decir, la idea y la proposición de esto interesante de que toda la gente que nos pide poder trabajar en colaboración con nosotros es que están muy involucradas en los procesos. Y con eso terminamos, para hacer un poco síntesis de todo el trabajo que se hace, y esta imagen puede resumir un poco de cuánto podemos hacer, cuánto tenemos que hacer, cuánto posibilidades hay para hacer, cuánto podemos salir de la figura del arquitecto y podemos conversar, aprender y ver de las posibilidades que nos genera la ciudad, lo urbano, lo rural y nuestras ciudades latinoamericanas que tanto hay que por hacer, ¿sí? Gracias. Esperemos, esperemos que haya estado con el tiempo ideal, Mike. Muchas gracias, José Fernando. No, hombre, más bien se nos hizo rapidísimo. Genial, genial, mejor, Sí, mejor. no, muy bien, muy bien. Más bien, yo quisiera antes de abrir el espacio para conversar y preguntas, quisiera enfatizar un poco como el arco narrativo que nos compartes de tus procesos, ¿verdad? Donde partís de la importancia de la coherencia y la responsabilidad y cómo a través de estos procesos de corresponsabilidades se promueve la colaboración, eh, y eso nos permite tener una mirada colectiva hacia lo que queremos, hacia lo que consideramos desde nuestra disciplina, lo que es arquitectura o cómo las poblaciones conjuntamente entendemos como ciudadanos las arquitecturas, ¿verdad? Entonces, parece súper valioso lo que nos compartes, creo que muy atinado y muy al punto en que nos encontramos en el taller. Y gracias por eso. Voy a más bien ahora sí abrir el espacio para preguntas o comentarios de nuestros estudiantes. Adelante, por favor.
Sofía, adelante. Recuerden si pueden prender las cámaras. Gracias. Hola, Hola, tardes, ¿me escucho? sí, ¿Me escucho? Ah, bueno, mucho gusto, la presentación estuvo muy interesante. Mi pregunta va más que nada en torno al tema de constructivo en la parte del proyecto del gimnasio que me pareció sumamente diferente y acertado en torno como al, a la ubicación, ¿verdad? Porque si digamos de esos gimnasios que presentó en la presentación, de esos hay en todo lado y acá en Costa Rica también tienen iguales, entonces que también se pierde como esa conexión con el contexto. A nosotros nos llamó mucho la atención porque en el proyecto que estamos desarrollando estamos tratando de implementar ese tipo de paneles permeables. Entonces, en la parte constructiva queríamos saber si eso ya existen como algunos parámetros o se pueden diseñar como desde cero. Tal vez como preguntar cómo lo trabajaron en el proyecto, si lo diseñaron totalmente desde cero o si existe ya algún fabricante o algo así para desarrollarlos. perfecto. A ver, te cuento, a ver, el 60% de lo que hacemos es esa prueba y error. A lo mejor alguien me puede matar, pero realmente eh, hay que entender, no sé en qué ciudad o cómo sea la ciudad de ustedes, pero acá en la ciudad de Hoyo, poder decir, tenemos un fabricante para esto, sería un sueño, es decir, para nosotros teníamos. Entonces, lo que hacemos nosotros es que diseñamos de acuerdo a la necesidad, pero vamos trabajando en sitio a prueba y error, es decir, el sistema, como es plegable, necesitamos trabajar con rulimanes, y pusimos rulimanes pequeños y después vimos que era muy duro, no se movía, entonces lo sacamos, pusimos rulimanes más grandes y vimos que ahí era más, porque no sabíamos la cantidad de peso, no, las barajas, tuvimos que, las primeras, nos metían un poco de agua en temas de la prueba, entonces cuando llovía en verano, en invierno, vimos que tiene un grado de inclinación, entonces la dejamos a un grado de inclinación y esas se fueron con todas. Entonces, si te das cuenta, Sofía, que no es que somos unos genios que desde el papel y ya está todo creado y todo diseñado. Entonces, mi respuesta es de que es una arquitectura que se permite poder generar estas experimentaciones digamos, de la construcción misma. Entonces, no tengamos miedo en a veces buscar soluciones y diseñar porque nos digan eso no se va a poder hacer. Entonces, pero si te das cuenta que todo está girado a un eje de diseño. Es decir, necesitábamos hacer que ventile. No es por un capricho, cuidado. Es un tema de necesidades climáticas. Yo quiero que vaya por ahí eso, ¿no? Gracias, José. Lidiet, adelante. Gracias, buenas noches ya. Me llama mucho la atención las casas flotantes y quisiera saber qué retos tuvieron a la hora de construirlas, porque bueno, aquí eso no lo tenemos, ¿verdad? Pero los retos que tuvieron, cómo los enfrentaron y cómo logran también que, por ejemplo, el piso se mantenga seco, digamos, si se puede llamar de alguna manera, y cómo pueden habitar ahí. Por último, cómo hacen con los desechos que genera, digamos, si una persona vive en un lugar así. Perfecto. Qué linda, linda. Mira, esa es la preocupación de todos y eso es lo chévere, porque, a ver, comenzamos con un equipamiento que un equipamiento no necesita baños, nada, ¿no? Un equipamiento es para guardar, es como para guardar las cosas de la pesca de Don Teodoro. El segundo proyecto es un observatorio que es un museo que el baño está en el muelle superior, ¿verdad? Es un complemento. Pero ahora
estamos trabajando 2 proyectos más flotantes, que es un huerto en zonas rurales, que es un huerto híbrido, que es palafítico, que funciona en los 2 tiempos, pero el cuarto proyecto, que es el que ahorita estamos ya por fase de comenzar, es la primera vivienda flotante. Estamos trabajando con baños secos, con entidades que trabajen baños que sean muy eficientes. Estamos trabajando con empresas de filtros para poder, y con empresas de sostenibilidad para poder hacer con bombas acuáticas que yo pueda jalar el agua sucia, generar un centro pequeñito dentro de la vivienda de filtraje de agua, poder con tubos llevarlo y generar envases en cada parte donde va a estar el baño, donde está la ducha y todas esas cositas, para recolectar y por gravedad cae con filtros. Es decir, la idea es generar un círculo de desechos que vayan todos filtrados. Esa es una. La otra es que estas viviendas tengan unas terrazas para poder vender artesanías o vender cosas que tengan que ver con comidas muy casi prácticas, no con comidas muy fuertes, para que sean viviendas productivas flotantes y que puedan generar un valor ahí. Entonces, ahorita estamos en esa investigación, ya tenemos el baño, estamos generando también las cubiertas, estamos generando cubiertas con fibra de coco, y porque tenemos mucho residuo de todo eso. Entonces, esa investigación y esa experimentación estamos trabajando, líder, y esperemos en junio, julio o agosto ya tener la primera vivienda flotante ya terminada, pues, ¿no? Qué bueno. Gracias. Chévere, chévere. Gracias, José. Ahora tenemos a Jay. Adelante. Bueno, primero que todo, déjenme nada más quitar. Jay, se te apagó el Voy a hablar audio. de mejor, es que tengo ¿Me escuchan? Ahora Ahí. sí. Sí, es que tengo el Teams desde la tablet y el teléfono, entonces no quiero que se me haga el eco. Bueno, como lo había comentado mi compañera Sofía, yo estoy en el mismo grupo que Sofía. A nosotros nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Estos paneles amovibles que ustedes tienen. Yo tengo una consulta. Ustedes tienen este proyecto que se llama la Pradería Sports Integration Center. Que básicamente lo que hacen es trabajar 2 plantas pues abiertas y lo trabajan igual los cerramientos a nivel de panel. A nosotros nos llama mucho la atención eso porque nosotros estamos trabajando los bordes y el reto más importante que nosotros tenemos es que nosotros queremos que la comunidad sienta que ese es un espacio como público, o sea, al que son bienvenidos, y pensamos que tal vez esta sea una buena solución. Ahora bien, nosotros lo que tenemos es un salón comunal en el cual se van a dar eventos y muy probablemente nosotros tengamos que pues separar el espacio con tal vez este tipo de paneles o alguna otra solución. Entonces lo que yo quisiera saber es a nivel de sonido, ¿cuánto logra usted aislar el sonido con estos paneles? Es decir, si yo lo cierro totalmente, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso, verdad? ¿Aíslo el sonido totalmente, parcialmente o del todo? Eso no funciona. Y también quería saber cuál era la aceptación de la comunidad, ¿verdad? Cuando el proyecto está totalmente abierto a cuando el proyecto está, ¿verdad? Totalmente cerrado con esos paneles. Si la gente igual se acerca al proyecto y convive en él, digamos, si hay un partido, pero este centro está cerrado, la gente igual como que se sienta en las escaleras, porque hay unas fotos que habían como unas personas sentadas en las escaleras, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de conexión de la gente con el proyecto cuando está cerrado a cuando está abierto? Ya, bellísimo. A ver, es importante establecer cuando hacemos un proyecto qué va a pasar adentro. No es lo mismo ese proyecto si fuera una vivienda. No funcionaría el tema de los paneles. Por el tema de que esto, a ver, normalmente en cualquier si ponemos espacio privado o un espacio comercial o cualquier tipo de espacio que hay en la ciudad, lo que hacemos es poner unas puertas enrollables para darle seguridad. Entonces, como esto está dentro de una gran área privada, ¿qué quiere decir con eso? Que podemos trabajar un poco el tema de la seguridad, ¿cómo podemos llamar? Una seguridad media
Parcial. para poder cerrar, parcial, una seguridad parcial. Es decir, si este tipo de arquitectura estuviera en la calle como tal, fuera un poco frágil para los ladrones romperlas. Entonces, hay que entender un poco el contexto global como para poder ver. Como es un lugar de deportivo, funciona siempre cuando van a jugar deporte o algo así. Lo que vienen es cuando hay un campeonato o hay algún juego, abren todo el lugar. Y ahí pueden estar sentados, hay hamacas, hay espacio de refrigeración, de descanso. Entonces, para nosotros es como este espacio que complementan a las canchas. Entonces, cuando ya se van, cierran y todo. Entonces, no necesito tener o no necesito tener este grado de acústica. ¿Por qué? Porque no es que desarrollo cosas deportivas cuando están cerrados. No sé. Entonces, es solamente un tema de complemento y un tema de cuando se reúnen, por ejemplo, esto es como un pequeño cuando se reúne la comunidad a hablar de los campeonatos de sus hijos, todo lo que es deporte, ¿no? Y se van arriba, ahí sí cierran un poco las puertas, se reúnen ellos, pero eso puede pasar lunes, martes, miércoles en la mañana, que no hay fútbol. Entonces, es como entender un poco el programa, ellos mismos van diseñando, van creando, pero es como para ya poderte decir de que no todo lo que vemos puede funcionar para todo lo que queremos, ¿sí? Chévere. Gracias. Seguimos con Laura. Hola, buenas noches. Mi pregunta va más que todo por esta filosofía que tienen de que la arquitectura tiene que responder, ¿verdad?, al contexto. Y vos mencionabas en algún momento que las ciudades se están como convirtiendo en esto robótico, que implementan cosas que no van con el contexto, como repeticiones, materialidades. Y lo que yo quisiera saber es si a la hora de tomar algún trabajo o llegar a hacer algún proyecto, si ha habido como algún tipo de tal vez de rechazo o de freno por parte de los clientes, de que más bien piensen que esto que es más bien ajeno es lo que se puede considerar tal vez un progreso o algo más moderno, no sé, más llamativo que algo más local, como algo más sensible. Entonces no sé si es que ha habido algún tipo de proceso para llegar a este punto o si más bien todavía hay un poquillo de trabas y eso es lo que se tiene que trabajar más que todo. Sí, Laura. A ver, yo creo que a Mike le pasa creo que a lo mismo allá en Costa Rica a ver, quiero rapidito contestar esta pregunta. Nosotros vivimos un exceso de información diario. Tú entras a tu Instagram y vas a ver miles de proyectos de arquitectura y tú no sabes cuál es la vía. La única forma de poder entender cuál es esa vía es teniendo los criterios claros. Y los criterios como hemos hablado, de que puedan responder bien a todos estos parámetros. Entonces, la gente, aquí no hay escuela de arquitectura. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay escuela de arquitectura, que no hay personas que puedan tener unos criterios súper formados de qué podría ser el desarrollo. Aquí lo que vemos es que copiamos todo de afuera. Creemos de que eso es el desarrollo y eso es lo moderno, entre comillas, que hasta está mal dicho, pero está mal, Laura. Cuando algo está mal es de que el 90% de las personas que construye, que va a trabajar, que pide este tipo de arquitectura, es la persona que siente y cree que eso es lo correcto. Entonces, cuando ven este tipo de arquitecturas que nosotros estamos trabajando, practicando, haciendo y viendo, es como una forma de decir y ver de que funciona, pero cuando viene el vidrio y le ponen el render y le ponen hay deslumbramiento. No sé si me logro entender. Y ese deslumbramiento que te lo proyectan es la forma de cómo te están vendiendo la arquitectura. Al final terminan imponiendo arquitectura comercial aquí, que no tienen alma, no tienen valor, no responden a un lugar. ¿Por qué? Porque así soy más chévere, porque así lo veo en la revista en Miami. Entonces, para nosotros, este entendimiento de la arquitectura, en la academia, en Guayaquil
o en otras ciudades de la costa, es muy malo. ¿Por qué? Porque todavía se sigue enseñando la arquitectura comercial como la vía de desarrollo. Entonces, ahora último me invitaron a hacer una revisión de tesis de las universidades en Guayaquil. Oye, tú te caes para atrás las cosas que veo que todo está basado en un concepto formal. Es decir, todavía se está enseñando arquitectura desde los años 40 o 50 que la forma era la solución. Entonces, pero sin responder a ningún clima, a ningún dinero, a ninguna comunidad, nada. Entonces, es chévere que estos espacios, Mike, te felicito porque al final estos espacios logran exponer las otras posibilidades que existen, que están muy lentas, que es necesario amplificarlas mucho más, porque creo que la coherencia no es algo que debe de tener la arquitectura, la coherencia debe de ser casi una obligación en la arquitectura para los momentos que vivimos, ¿sí? Claro, no, y creo que Muchas eso es lo que gracias. pura vida, Laura. No, y gracias, Fernando. Y creo que sí, esa en sintonía lo que preguntaba Laura y lo que comentas, José. Yo creo que, y visto la exposición tuya hoy, el tema de los procesos, ¿verdad? Y algo que hay otro curso que damos en la UCR que es de justicia espacial y territorios en rápida transformación, que precisamente hablamos de esta condición de acción y reflexión, o sea, que realmente no hay recetas y cada paso que damos hay que accionar y reflexionar sobre lo que se hace para dar el siguiente. Entonces, esta condición constante de estar accionando y reflexionando sobre lo que vamos a hacer, haciendo y las iteraciones que hay, pues es muy importante y muy de la mano también con lo que menciona José y la pregunta que hace Laura. Tenemos aquí a Adriana, adelante. Bueno, hola, gracias por la charla, estuvo bastante interesante. Eh, la pregunta que quería hacer era más o menos como, ¿qué tipo de madera utilizan ustedes? Porque muchos de los proyectos que hacen son como cercanos al agua y la madera es como un poco compleja en cuanto a esa situación, entonces como quería saber, porque para el proyecto que vamos a hacer, nosotras queremos implementar madera, entonces como para usar unas recomendaciones. Ya, perfecto. A ver, aquí en Babahoyo, a nuestros alrededores, tenemos mucha madera laurel. No sé si allá haya madera de laurel, si existe o no. La madera de laurel son las que utilizan en las construcciones de casas flotantes por lo liviana, porque es una madera muy liviana. Entonces, a nosotros nos interesa de que mientras menos peso tenga la construcción en tema de flotabilidad, es mejor. Entonces, nosotros quisiéramos, es un sueño algún rato de poder tener madera certificada. No existe, no hay eso. Es decir, y menos aún poder decidir, vamos a trabajar estos proyectos con madera este, prensada. No, imagínate, es decir, eso solamente lo estamos viendo en Quito, que está como a 10 horas. Traer esa madera hasta acá ya deja de ser sostenible. Es decir, ya sería una locura por tema de economía, de tema de precio y todo. Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos a la mano y con lo que siempre se ha trabajado. Entonces, el bambú y la madera para nosotros es como, porque nosotros usamos bambú como en las cubiertas por el tema de disipar un poco el calor. Entonces, se ha descubierto un poco de que funciona como un colchoncito térmico para que sea más fresco, ¿no? Entonces, el tema de la madera, también tenemos mucha madera de guachapelí, se llama, uva, tenemos ese tipo de madera que son de crecimiento medio, y también tenemos madera como las rollizas, que es la teca, creo que demora 1 año, 2 años, que son los troncos finos, que con eso hacemos muchas construcciones para las estructuras. Y esa más o menos es como una especie de recuento de madera, es lo que tenemos y con lo que podemos sacarle provecho a todo, pues, ¿no? Sí, gracias. Yo también, tal vez atendiendo esa pregunta, Laura, digo, Adriana, perdón, era lo de la parte de la madera, es súper importante
entender que la madera se desempeña según la humedad relativa del lugar y se cura y se seca en función de eso, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, digamos, el laurel, que es una madera, inclusive aquí se consigue, se cataloga como suave, una madera suave. Yo diría que tal vez para el proyecto ustedes pensar en maderas tal vez semiduras, puede ser, y, Total. ¿verdad? Y con fines estructurales, pues aquí se consigue mucho, ¿qué podemos estar hablando? De melina, teca, el pino lastimosamente es importado, ¿verdad? El pino radiata chileno no recomendaría trabajar con eso, porque ahí se le caen todas las medallas de sostenibilidad y regeneración, ¿verdad? Sino que hay que usar madera local. Sí. Cedro también se consigue. El cedro también se consigue. Yo creo que, y algo que tiene muy bonito la arquitectura que nos ha presentado José Fernando, ahí le hablaba a un cliente sobre esta historia. Nosotros teníamos un profesor de historia de la arquitectura que ya falleció, y él decía que la historia de la arquitectura en el trópico es la historia del techo, ¿verdad? Entonces, un buen techo, si tienes una buena cubierta, un buen sombrero, puedes casi que disponer del material que quieras abajo, madera, bambú, tierra pisonada, ladrillo, lo que sea. Nada más asegurarnos de que el principal reto que tenemos en nuestros climas son los insectos, poderla curar bien para que opere y sí la humedad para que te dure en cuanto al contenido de vapor de humedad en el aire, pero por lo demás sí, yo creo que es un material y creo que José lo presenta súper bonito en distintas aplicaciones y posibilidades. Al final, no quiero complicar esto, lo que quiero decir es, como decía José, y esto es como algo de que muchos arquitectos y arquitectas ecuatorianos dicen con lo que hay, ¿verdad? O sea, qué material tenés a mano y tratar de maximizarlo, y yo creo que con un buen techo podemos experimentar con muchas cosas, de fijo. Eso, eso. Y también entender de que si va a recibir algo de sol y agua, tiene que trabajarse con madera semidura dura, ¿no? Entonces, lo interesante de acá, Mike, hay un proyecto de una aplicación de madera. Yo voy a ver si es mundial o solamente de Ecuador, que te indica por región qué tipo de madera tienes y cómo se comporta el agua. Si es semidura, es buena para muebles, es buena para estructura y todo eso. Eso sería interesante que se hagan una tablita de, por ejemplo, qué tipo de madera podemos utilizar para un buen comportamiento si se va a mojar un poco, ¿no? O a mojar parcialmente. Y eso va a ayudar a la investigación de ustedes, ¿no? Pura vida. Tenemos un par de preguntitas más. ¿Te alcanzás, José Fernando? Sí, Un par de preguntitas más, sí. sí, un par de preguntitas rapidito y ya estamos. Listo, listo. Entonces, Justin, adelante, y luego Eliezer. Buenas. Muy interesante la charla y más que nada me interesó mucho la parte de las casas flotantes. Más que nada como que el lugar y la condición no fue como una limitante para construir y proponer como un proyecto en el agua, ¿verdad? Y como este proyecto como que abre muchas puertas a un futuros proyectos como, o yo me imagino como módulos, ¿verdad? Con diferentes programas y que eso se convierte como unas islas flotantes, si no se adueña como de esos sitios. Y uno de los problemas que tenemos en mi grupo, como estamos haciendo como un albergue de adultos mayores, se nos complicó como cómo promover como seguridad y a la vez mantener una conexión con el contexto o el barrio. Y más bien los paneles que presentaste me pareció como una solución bastante buena, pero a la hora de pensarlo bien, cómo esto me ayudaría como en la climatización interna de vientos y cómo disminuir como la radiación solar, ¿verdad? Del espacio. Sí, es interesante. Oigan, el clima de allá donde ustedes son, ¿cómo es? Explíquenme en un ratito, es para poder contextualizarme también en los proyectos que están haciendo con las cosas que se están planteando o lo que les he mostrado. ¿Llueve 4 meses seguidos del año o no? Tenemos como épocas secas y épocas lluviosas, son las únicas que tenemos, pero en esas variantes hay como microclimas y así. Ok, hay bastante humedad también. Sí. Ya, perfecto. Entonces, prácticamente casi somos tropicales ahí a morir igualito. Entonces,
A ver, sí, es importante entender también cuando uno aplica este tipo de mamparas o de soluciones, tienen que estar ustedes muy de la mano de quién la va a habitar. Porque, a ver, el dueño del gimnasio, por ejemplo, en esta mampara grande, él dice, arquitecto, yo no quiero trabajar con aluminio y no quiero trabajar con metal para las celosías, porque primero el aluminio se va a salir muy caro. Sé que es menos mantenimiento, pero yo me comprometo a darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque quiero, aquí hay un chico que hace limpieza y esa limpieza cada 6 meses puede hacer una limpieza normal por dentro y todo y ya la mantengo. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Cuando hay una apropiación y hay un compromiso, creo que la arquitectura, esa segunda vida va a ser más bella. Pero cuando hay por una imposición, porque se puede ver bien o están resolviendo algún problema, pero ese problema lo están resolviendo a medias, creo que ahí va a ser más que nada va a ser un dolor de cabeza. Entonces, yo creería de que sí es importante, como lo decía Mike, que todas las cosas que se vayan a proponer en temas de celosías, de mamparas, de paneles, de cualquier cosa que se vaya a hacer, esté bien cubierto y bien pensado en tema de agua y lluvia para que puedan mimetizar un poco el mantenimiento si no hay un compromiso previo, ¿no? Perdón, perfecto. Ya finalmente, para ya soltarte, José, y no usar ahí el tiempo, Eliezer, adelante. Último comentario, pregunta. Sí, buenísimo. Bueno, primero que todo agradecerle por la charla. Yo creo que estuvo bastante buena, digamos, a nivel de información del curso y en relación con el tema. Sí me gustaría, digamos, resaltar un poco como un movimiento, algo que mencionabas al principio de la charla, perdón, de las charlas, que era la comprensión, digamos, bueno, entender, digamos, que no había una escuela de arquitectura y ver de qué manera, aprovechando, digamos, como estos lugares o estas firmas, ver de qué manera estos empezaban a agarrar como estos lugares o este lenguaje de transferencia del saber. De eso siento, digamos, a mí me parece, digamos, que es como una muy buena herramienta a nivel de poder, eso, lo que mencionaba, ¿verdad? El poder hacer entender a la gente, concientizar, digamos, con varios temas. Yo creo que a la vez también es como una manera en la que nosotros anteriormente definíamos como promover hasta una igualdad de oportunidades, ¿verdad? A la hora de que la gente pueda ser consciente, digamos, de comprender un poco más los proyectos y poder empaparse, digamos, de esto y comprender como este desarrollo. Eso yo creo que es como algo que me llamó mucho la atención, como de esta idea. Y yo creo que a nivel de la pregunta, eh, es un poco, digamos, enfocado como a estas estanterías que planteaban ustedes como en las casas flotantes. Mencionaban, digamos, que algo primordial para ustedes era no cambiar su modo de vivencia, sino era más que todo ver de qué manera podían mejorar estas oportunidades como herramienta o esto en base a una herramienta que es manifestar un verdadero o manifestar, digamos, lo que es el verdadero desarrollo, ¿verdad? Hacia lo que ustedes apuntan. Esto me llama mucho la atención a nivel de poder comprender un poco de la vivencia y la perspectiva, digamos, del usuario a nivel de las ventas. Esto ustedes a la hora, comprendo, de escuchar las necesidades del señor, digamos, llegan a la conclusión de que lo mejor es ubicarlo en el mismo lugar. A mí me sale la duda, digamos, hasta qué punto, bueno, eso, cómo es esta conversación con él y a la vez de qué manera eso los influye, digamos, como a tomar la mejor decisión de que la muestra es afuera o que no es generar un otro espacio donde ellos puedan venderlo, sino el poder adaptarlo de la manera en la que les sirva a él. Chévere, mira, lo bonito de la arquitectura y de la profesión es que tenemos la capacidad de la investigación. Entonces, cuando tú comienzas a investigar no solamente esa vivienda, sino la vivienda durante todo el tiempo, leyendo tesis, viendo registros fotográficos, viendo los modos de vida, y lo mejor aún, que la investigación sea vida, es decir, que la investigación
yo haya sido partícipe de la memoria, porque cuando era pequeño yo visitaba las casas con un tubo de agua, nos íbamos, subía, veía. Entonces, no es que yo estoy alejado de la realidad. Yo creo que como estoy muy metido dentro del lugar, sé cómo un poco se vive, se habita, sé cómo es Don Teodoro, sé. Entonces, eso es mucho más fácil la lectura. Entonces, entre conversaciones, vemos que era mejor tener un espacio de extensión afuera. Y no solamente eso, sino ustedes si vieron una fotito de cuando estaba la casa cayéndose, él estaba arreglando la canoa con los palos afuera. Entonces, es cuestión de leer, de que no es que necesita otra cosa más que un orden. A veces la arquitectura no solamente, a veces la arquitectura es eso, es saber ordenar y saber poner las piezas en el lugar donde debe de ser. Es decir, no donde el lugar donde creemos que debería de ser. ¿Por qué donde debe de ser? Porque ese debe de ser ya tenía que haber pasado por una investigación, por una conversación, por una apropiación, por una, no sé, negociación, por todo, ¿no? Entonces, ahí donde yo hablo sobre la coherencia y la responsabilidad que van de la mano. Y nada, y eso va, y eso es un tema también de mucha gente no dijeron, oye José, pero ¿por qué no le pusiste una ventana a la casa? ¿Por qué no hiciste esto? Entonces, eso es cuando desconocen un poco el modo de habitar de las personas que generan estas deducciones, ¿no? Para ellos, la puerta, cuando la abren, es la ventana. ¿Por qué? Porque el río, como es un río, genera mucho viento, más que la ciudad arriba, y para ellos, el abrir las dos puertas genera una ventilación cruzada y es suficiente la necesidad del confort térmico con ese grado de abertura. Entonces, si yo le ponía una ventana, iba a ser demasiado viento que todo lo que iba a tener adentro se lo podía volar. Entonces, aquí es el tema del control. Entonces, esas inteligencias locales es por un grado de habitar el espacio, de habitar el lugar. Si nosotros venimos porque creemos que necesitan eso y no investigamos, vamos a generarle un daño, ¿no? Súper, José. Muchas gracias. Muchísimas Chévere, gracias. Muchísimas gracias de verdad por sacar el ratito. Agradecerle a las personas que nos están viendo en redes sociales, a los estudiantes que están aquí en este curso. Dino, es un placer haberte tenido. Espero que chévere. nos podamos ver prontamente, ojalá presencial. Y Dino, mandarte un abrazo y nos quedamos nosotros aquí ya con la clase. Pura vida. Muchas gracias, José. Un abrazo para todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Bye. Chao, chao. Chao, chao. Vamos a dejar de grabar. ¿Usted sabe cómo pararlo, Alberto, la grabación? Que tiene que pararla él porque él la empezó. Ujú. Vamos a ver. Listo.